Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Dentro de las mochilas chinas que se han distribuido en Cochabamba, he encontrado un golpe de Estado. En el año 2016, un año de buena racha para los hermanos Siles Ríos. 3 hermanos, 2 de ellos policías. Los 2 policías que tenían el grado de capitán fueron ascendidos a mayor en la Orden General de Ascensos de la Policía del 1 de enero del 2016. Y el otro hermano, Cristian Siles Ríos, que había conseguido pega en la alcaldía de Cochabamba en la época del Cholango, porque él era masista, alma, vida y corazón, pues no lo había despedido el nuevo alcalde opositor al gobierno de Evo Morales, José María Leyes. No solo no lo despidió, sino que el 2016 ya estaba sentado en la jefatura del Departamento de Educación de la Alcaldía de Cochabamba. Bueno, el ascenso de sus hermanos fue muy importante para la familia porque cerraba un capítulo doloroso para cualquier familia, porque uno de ellos, Fernando Siles Ríos, estuvo preso durante año y medio por uno de los casos de narcotráfico más bullados en el país y en sus alrededores. Le estoy hablando del caso René Sanabria. René Sanabria, el jefe de inteligencia antinarcóticos, había sido el zar antidroga del país en el gobierno de Evo Morales y resulta que en realidad era el protector del narcotráfico. René Sanabria, investigado por la DEA norteamericana, lo encontraron en Panamá con 144 kilos. El gobierno, que dijo por entonces que no sabía nada, que Sanabria actuó solo, que qué barbaridad, pero que el gobierno absolutamente inocente, no sabía nada del tráfico de drogas, trató de mostrarlo como un llanero solitario del narcotráfico, aunque para lavar las apariencias detuvo a 12 personas, entre ellos 7 policías, y entre esos 7 policías a uno de los hermanos Siles Ríos, Fernando Franz Siles Ríos, que era uno de los 3 que trabajaba en coordinación con René Sanabria. No era un secretario, no era un hombre muy importante, era el director de inteligencia de la policía en La Paz, director de inteligencia, Fernando Franz Siles Ríos. Por eso el ascenso el 2016 representaba un acontecimiento importante. Primero, que demostraba los vínculos con el MAS, los vínculos con el gobierno. Es evidente que el caso Sanabria intentó ser tapado con la detención de estas personas, pero después todas estas personas no solo recuperaron su libertad, no solo fueron reincorporados a la policía, sino que fueron ascendidos de rango. ¿Qué quiere decir eso? Que la acusación inicial, es decir, que el pescotis que le hicieron en el tráfico de drogas, era una actividad pues conocida por las altas esferas y una actividad que los hechos demuestran protegida o encubierta, porque alguien que está metido con la protección al narcotráfico al más alto nivel, siendo director de inteligencia de La Paz, después es incorporado a la policía y ascendido, pues es muy fácil la conclusión. En ese 2016, pues el otro hermano, Cristian,
va a tener una misión muy importante: destituir, hacer destituir a José María Leyes. Es una misión política de alto nivel y que tiene que ver con una estrategia del gobierno, la estrategia de serruchar todas las gestiones opositoras, y no solo serruchar, sino serrucharles hasta destituirlos. Cristian había llegado al Departamento de Educación de la Alcaldía de Cochabamba y desde allí se haría el requerimiento para la compra de las mochilas, que ya en el país significan un derecho de los estudiantes. Cada principio de año escolar, los alcaldes reparten las mochilas para que los chicos no le falten los colegios, los cuadernos, los bolígrafos, las gomas, etc. Ya se sabe qué. Bueno, Cristian efectivamente va a tener la misión de solicitar la compra de estas mochilas. Ya se las compraba años anteriores en la alcaldía de Cochabamba, y él será el personaje que de manera reiterada participa en todas las fases, en todos los peldaños, hasta la adquisición de las mochilas, hasta la presentación de la denuncia contra José María Leyes y hasta la caída de José María Leyes. Pero ese mismo 2016, y le hablo de otro personaje, un empresario de los muchos que hay en el país, ¿no?, audaces, que se llama René Morales, y su esposa María René Ramírez Ramírez, ya se están preparando para la licitación, para presentarse a la licitación de las mochilas de Cochabamba. Le estoy hablando del 2016. Ellos toman la experiencia del 2015, cuando el que se presentó y ganó la licitación de las mochilas perdió plata, pero a rolete. ¿Por qué? Porque entre que se publica la licitación y la entrega de las mochilas hay solo 45 días. Entonces, el empresario que el 2016, en enero del 16, ganó la licitación, no pudo entregar las mochilas a tiempo y le cayeron las multas, y entonces, en vez de ser un negocio positivo, fue un fracaso. Esa lección la aprendió rápidamente René Morales y su esposa, y el 2016, en mayo del 2016, ellos ya empiezan a averiguar cómo se hace el negocio de las mochilas, cómo se fabrica una mochila, dónde se la puede comprar, con quién se la puede comprar. Ellos no sabían nada de importación, exportación, menos de un negocio en la China, con las dificultades idiomáticas, con las transferencias bancarias, en fin. Entonces, el 2016, ellos toman contacto con un señor que se llama Elías Humérez Olmos, que es un hombre, un canchero en la compra de productos chinos, de la importación de productos chinos. Es un hombre que tiene el know-how, eso se dice en la documentación que sostiene este informe. Entonces, Elías Humérez relata que Morales lo visita ese año 2016 unas 20 veces, primero para pedirle plata, y no es poco, le pide $600,000, más de $500,000, pero sobre todo, además de la plata, le pide que le enseñe, que le ayude, que le haga la importación. Hay que contactar a la empresa china,
queda claro y cuenta tanto Morales, el empresario, como Humérez, que especialmente a fin de año, si las mochilas se van a entregar en febrero, usted las tiene que mandar a hacer en noviembre, diciembre, y todos los talleres en la China están ocupados, ocupados. ¿Por qué la China? Porque tanto Humérez como Morales hicieron un cálculo de probabilidades, visitaron talleres acá en Cochabamba, en el Alto, y vieron que ningún taller, ni siquiera todos los talleres juntos, podrían fabricar 90.000 mochilas en el plazo de un mes. No hay posibilidad, no hay capacidad. Entonces había una sola opción, comprarlas de la China. ¿Por qué de la China? Porque son las más baratas, no queda, de eso no hay duda. Pero, ¿cómo en la China? No es que usted agarra una guía telefónica o el internet y dice, quiero comprar mochilas en la China. Bueno, el que tenía los contactos se llama Humérez. Y Humérez relata, ¿no? Las dificultades que un empresario tiene que sortear para hacer un negocio en la China, ¿no? No es apretar un botón en el internet. No solo eso, tanto Morales como su mujer se van a la China, significa pasajes, viáticos, en fin, no hablan una papa de chino, no importa. Llegan a Shanghái, encuentran la fábrica que le dice Humérez. Humérez les contacta con un Yang Wen, que es un intermediario, no sé si hablará español, pero él les cobra $30,000 por su trabajo, no crea que es gratis. Y el Yang Wen los contacta con la empresa Shanghai Aoming Industry Limited. Entonces van al taller, a la fábrica, hay que pagar, ¿no? Casi el 80% del costo de las mochilas. Pagan más de $500,000, $550,000. Le estoy hablando del 2016 para la licitación del 17, no esta última, del 17. Y pagan, ¿cómo pagan? A través de las cuentas del señor Humérez, porque ellos no tienen tarjeta de crédito, no tienen cuenta bancaria, etc. Humérez no es que les hace el favor, les cobra. Por la plata que les prestó estos $600,000, Humérez va a ganar 150,000, 25%. Por el uso de su know-how bancario va a cobrar $5,000. En los gastos bancarios, porque el banco te cobra por cada transferencia, hay que mandar la plata a la China, a una cuenta en la China, en fin, todo eso, $25,000. Más el intermediario que le dije, Yang Wen, que cobró 30,000, es todo eso, el viaje a la China, el hotel, el transporte de vuelta, total. Con todo ese esfuerzo, Humérez no es que le entregó más de $500,000 y esperó que le paguen sus intereses y su 25%, no. Él tiene una intervención directa a través del intermediario chino para ver que esa plata está utilizada en lo que tiene que ser utilizada, es decir, en la orden de fabricación de las mochilas, la traída de las mochilas, en fin. Lo cierto es que Morales hace para el 17, se presenta la licitación y gana la licitación. Es el proveedor a través de una asociación accidental del norte. Al igual que para la del 18, cuando sale la licitación, él ya tiene toda la maquinaria lista, tiene el contacto en China, les manda la foto, las medidas y el taller en la China empieza a funcionar, termina la fabricación, traen por barco, se va a Arica, trae la importación, pagan los aranceles. ¿Sabe qué es interesante en esto? Que es todo absolutamente legal, el pago de impuestos de aranceles. Las transacciones no son en gangochos ni en maletas, son a través de bancos.
Es decir, es un negocio absolutamente impecable y como debe ser, ¿no? El señor Humérez dice, yo presté y yo gané plata, ¿no? Humérez está como testigo, no está procesado. Bueno, eh, lo concreto es que el señor Morales ya tiene el know-how. Para el 18, para este año, pasa lo siguiente, él empieza a moverse el 17, ya después de haber liquidado las mochilas de enero del 17, inmediatamente ya entregó, ya pagó sus deudas, ya todo, ya empieza a trabajar para la siguiente licitación. Él cuenta en su declaración, dice, y empiezo a trabajar desde el año pasado, en mayo del 17. Mi trabajo comenzó con las empresas chinas, realizando las cotizaciones corrientes a muchas empresas del país, con los proyectos de los años anteriores. Yo ya sabía qué era lo que iba a pedir la alcaldía, mochilas y material escolar. Con eso coticé y mi mayor objetivo era hacer fabricar mochilas y materiales escolar de la mejor calidad. El tema de definir con los proveedores no fue sencillo por el idioma y en eso, en mayo y en junio, empezamos a definir qué queríamos, ya que en julio del 17, dice, se definen las empresas. Uno tiene que reservar el tiempo de los talleres de las empresas chinas. En este caso, Hanhold Prostal para los materiales. Luego en julio, a mediados de julio, viajé a la China con mi esposa, como hemos definido, por un chat o redes con esas empresas, y fue para confirmar la fabricación y definir la calidad y los precios, etc. Y aquí viene lo importante. O sea que Morales, como buen empresario, sabe que tiene que tener las mochilas antes de la lanzada de la licitación, porque si no, no la gana, porque si no, no va a cumplir, y si no cumple, le vienen las sanciones, las multas, y entonces, en vez de un negocio, se convierte en una catástrofe. Él volverá a pedir préstamo al señor Humérez, y Humérez en su declaración dice, para esta última licitación, Morales ya sabía, ya tenía el know-how, por lo que yo ya no le hice nada salvo prestarle plata, y la plata con el mismo porcentaje de interés, pero ya no lo ayudó como en la licitación anterior. Entonces, continuó con la declaración de Morales. Dice, sin embargo, recibí el 18 de octubre un correo electrónico y gracias a ese correo electrónico, él decidió la compra de las mochilas. Como yo ya he definido, me pidieron en julio, les envié el dinero a esas empresas y ya había reservado, enviado la plata. Y quiero indicar que la cotización por la ICE y el material que coticé a la China tenía otros diseños y ese diseño lo cambié antes con las empresas chinas. Fue hasta la fecha que me llegó el correo. Esto es lo importante, el correo. Él recibe un correo electrónico que me definió los materiales y el logotipo de las mochilas. Quiero indicar que el correo que me enviaron para la cotización es del señor Cristian Siles. Me mandaron también las especificaciones técnicas. ¿Qué es lo que pasó? En octubre, Cristian Siles, militante del MAS, que está en la unidad del Departamento de Educación, que es el que solicita la compra de las mochilas, en octubre, antes de la licitación, le escribe un mail y le dice, señor Morales, mándeme una cotización para 90,000 mochilas. Y estas mochilas tienen estas características. Y el señor Morales
le manda la cotización y le dice, por 90.000 mochilas se le va a cobrar 20 millones de bolivianos. Al mismo tiempo, le pide que le mande esta solicitud por carta. Y Siles le manda, como quien deja huellas de un crimen, le manda una carta el 3 de noviembre, diciéndole lo mismo, señor Morales, mándeme una cotización para 90.000 mochilas con estas características. Las mochilas tienen todas más o menos las mismas características, ¿verdad? Alto 34 centímetros, ancho 24 centímetros, profundidad 17 centímetros, etcétera, etcétera. Si usted ve la mochila escolar de su hijo, posiblemente cambie de color con la de su hija, pero las mochilas son más o menos estándar. Y bueno, con la del año pasado, las dimensiones no varían mucho, hay una que otra modificación en el diseño, pero nada grave. Y entonces, Morales le manda la cotización, ahí sabe que va a haber licitación, él ya tiene las características y no pierde un segundo. Manda la fotografía a la China, las medidas, al taller que ya había reservado y dice, además la plata, que es lo más importante, ¿no? Orden de producción y ni bien la tenga lista, porque hay un compromiso de un mes de producción, me las envía, etcétera, etcétera, etcétera. Pocos meses después, en octubre, a fines de octubre, se lanza la licitación, el compromiso no solo es de la entrega en 45 días, sino es la entrega en los depósitos de la alcaldía. Hay que tener transporte, las mochilas incluyen materiales escolar. Son 2 lotes de mochilas. Un lote más pequeño que el otro, los montos también son distintos y en fin. Bueno, volvamos a el señor Siles. ¿Qué participación tuvo en esto? Todo. No dejó ni un detalle suelto. Él es el solicitante de las mochilas, por lo tanto, él es el que le pide a la unidad respectiva de la alcaldía que incorporen en el presupuesto, él es el que pide que se firme el contrato, él es el que fija el precio referencial. Esa cotización que le pidió a Morales era para fijar el precio referencial. Se lanza la licitación con un precio referencial. Ese precio referencial lo dio Morales. ¿Por qué Siles llamó a Morales? ¿Por qué no pidió otro? Bueno, no se sabe, nadie le ha preguntado, pero se desprende de que era el proveedor anterior. Morales fue el proveedor de la gestión 17 y por lo tanto estaba metido en el negocio y entonces era una persona idónea para dar una cotización. No hay ninguna norma que dice, si se le pide el precio referencial, usted ya no puede participar en la licitación. No hay ninguna norma que diga eso. En todo caso, Siles es el que fija el precio referencial. Siles es el que fija las condiciones, las características técnicas de la mochila, tantos centímetros, tanto de profundidad, si tiene una telita de fondo, es decir, los términos de referencia los emite su departamento de educación. No es él solo, pero él es el que participa en todos los pasos, desde el primer fax a Morales, la carta a Morales, la solicitud a la alcaldía para que se convoque a la licitación, la fijación del precio referencial, Siles pone los términos de referencia y además él es integrante de la comisión calificadora, es responsable de la evaluación de las propuestas que llegan
para la adjudicación de las mochilas. ¿En qué parte entra, ¿no? ¿En qué parte del baile entra el alcalde José María Leyes? En ninguna, hasta la escena final, que es que cuando ya se adjudican las mochilas, él tiene que firmar el contrato por condición de alcalde. Leyes, nadie dice, ni la policía, ni la fiscalía, ni nadie, que él se hubiera reunido, que él hubiera llamado a Morales, al proveedor, o que lo hubiera llamado a Siles para decirle, oye, me contratas a fulano. No, 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 Leyes no participa. Leyes está, quién sabe, haciendo otras cosas el 2016, el 2017. Viene el principio del año escolar y bueno, están ahí las mochilas. Leyes las reparten, acto público, es una fiesta. Hoy día los chicos de primaria de las escuelas fiscales en Cochabamba están cargando esta mochila china. Esta mochila china que tenía en su interior un golpe de Estado. Resulta que en abril, y solo en esto fallaron los que diseñaron esta movida, se adelantaron un poquito en la denuncia contra Leyes porque no alcanzó a firmar el cheque para pagarle a Morales. Entonces acá Morales es el daño colateral de una movida política porque no solo pierde la plata, entrega las mochilas, él ya pagó a los chinos, él pagó la primera cuota de los intereses a su financista, le pagó $13.500. En abril, cuando estalla el escándalo, le paga otros 13.500, pero le queda debiendo un montón. Él pierde todo lo invertido, que seguramente es más de $700.000, y además pierde la libertad. Él y su mujer, por haber sido empresarios, por haber participado en la licitación de una alcaldía opositora, porque si esto ocurría en los Juegos Odesur, si esto ocurría en la alcaldía de cualquier municipio manejado por el MAS, no pasaba absolutamente nada. Pero él paga los daños colaterales. Y entonces viene la acusación contra José María Leyes. ¿De qué lo acusan? Pues lo acusan de haber firmado el contrato porque él, como alcalde, es el responsable de todas las licitaciones. Eso es lo que dice la acusación. Y esta licitación en particular es dolosa. ¿Por qué? Encontraron coima, encontraron alguna llamada entre Morales, alguien que dice que Morales le pagó una coima a Siles y que Siles le hizo llegar la plata al alcalde. No se menciona la palabra coima, no hay acusación de coima, no hay llamadas telefónicas, no hay fotografías, no hay investigación de cuentas bancarias, no hay coima. Tal vez sobreprecio, tampoco hay sobreprecio, nadie acusa que las mochilas inicialmente ante la prensa, ¿verdad? Los fiscales dijeron y la denunciante, que es una concejal del MAS, que había sobreprecio, pero ya en la acusación formal es evidente que no hablan de sobreprecio, que ese es el precio de la mochila y los útiles escolares que van dentro. Obviamente no es el precio que pagaron a la empresa en Shanghái. ¿Por qué? Porque obviamente al precio de fabricación hay que sumar todos los otros ítems que le he dado, incluyendo el de tener que ir a la China, el de viajar, el costo financiero, los depósitos, la aduana, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. De tal modo que nadie habla de sobreprecio. Entonces, ¿de qué lo acusan? De haber favorecido a una empresa. De eso lo acusan. ¿Por qué? Porque se presentaron 3 empresas a la licitación y ganó la empresa, esta empresa, que se llama Asociación Accidental 26 de Febrero, que es la de Morales,
eh, y es la oferta más cara. Había una oferta de 10.300.000, que es la de Offshop, Rostel, 10.300.000, y la de Morales, Asociación Accidental 26 de febrero, 10.809.000, es la cotización de uno de los ítems, el más caro, y la otra empresa oferta mucho más barato, 9.500.000. Bueno, a la que ofertó más barato, y esto es lo que no dice la investigación, y no quieren decir porque obviamente el objetivo no es esclarecer la licitación, el objetivo es enredar la licitación para mostrar alguna cosa oscura y lo más importante, destituir al alcalde. Lo concreto es que una de las empresas competidoras de Morales no había llevado boleta de garantía. Ese es un requisito imprescindible. Entonces la sacaron de la competencia. La competencia estaba entonces entre el primero y el segundo, la calidad de la mochila era significativamente de menor calidad en los cierres y en otro que la ganadora. Los investigadores y la fiscalía y todos se negaron a hacer una auditoría. Le piden una auditoría, Leyes pide a través de sus abogados 3 veces, hagan una auditoría para saber por qué el que ofertó más ganó, que tiene que haber una explicación. La explicación de la fiscalía, es que la licitación fue conducida dolosamente para que este individuo gane. Pero la prueba de ese acto doloso es que este señor Morales ya tenía las mochilas listas antes, inclusive, de la licitación, de la publicación de la licitación. Si ya las tenía listas, quiere decir que había un amarre, un enjuague con las autoridades. Con el único que pudo haber un enjuague es con el señor Cristian Siles, porque es el señor Cristian Siles el que habló con Morales, el que le mandó la carta, el que le mandó las características, el que recibió el precio referencial y lo utilizó para la licitación, el que hace la licitación, el que está en la comisión calificadora y el que adjudica y el que le pide a todas las autoridades, tengo las cartas, que paguen y que firmen el contrato, es decir, es Siles. Pero en la declaración, Morales dice, no, ese fue el único contacto que yo tuve con Siles, el que me pidió la cotización y yo le mandé la cotización. No tuve más relación. Nunca vi al alcalde ni nunca me entrevisté con Siles. La única relación fue el mail que me mandó y la carta que me mandó y la respuesta que le envié también por escrito. No hubo ningún otro contacto. Tanto así que uno dice, bueno, ¿lo va a favorecer a cambio de qué? Tiene que ser a cambio de una coima. Pero en ningún lado se menciona, en la acusación, en ningún lado, en ninguna declaración se menciona la palabra coima, comisión o algún otro sinónimo. No. Entonces, ¿por qué Siles actuó de esta forma? Parece que Siles actuó de esta forma con un solo objetivo, a ver si con el tema de las mochilas tumbaban a José María Leyes. Y efectivamente lo lograron. Antes de que Leyes firmara el cheque, que tenía que haber firmado para pagarle a Morales, porque ya recibieron las mochilas, puntualmente cumplieron todos los plazos, pues distribuyeron entre los chicos, tenía que haber firmado y no firmaron. Ahora Morales está esperando abrirle un proceso por incumplimiento de contrato, porque hay un contrato firmado. Bueno, pero usted dirá, pero ¿cómo este tipo, es decir, Morales, el empresario, René Morales,
pudo invertir tanto en las mochilas si es que no tenía la certeza de venderlas? Bueno, es una pregunta legítima, que no se hace, por supuesto, la fiscalía ni los investigadores, pero es una pregunta de cajón. Y la respuesta nos las da en su declaración el financista. El financista sí le dice, ¿cómo te voy a dar tanta plata si tú no garantizas el negocio? ¿Qué tal que pierdas la licitación y te quedes con las mochilas? Tú no me vas a devolver la plata. Si pierdes la licitación, ¿con qué plata me devuelves el préstamo que te estoy haciendo? Entonces, y le leo textualmente, dice, también manifestar que René Morales me dijo en una conversación que tuvimos que él tenía 3 opciones para este negocio. La primera era adjudicarse. Perfecto, si se adjudica, pues las mochilas están colocadas, la alcaldía le paga y con el pago él devuelve el préstamo, tiene su margen de ganancia, obviamente, y está todo arreglado. Pero ¿qué pasa si no gana la licitación? La segunda era venderle las mochilas al que se adjudique. Es decir, las otras empresas posiblemente estaban con un grado de acuerdo, tenían la información de que Morales ya tenía las mochilas. Morales pierde la licitación, esas mismas mochilas las va a entregar a otra empresa. El negocio está cerrado. Y la tercera, si es que la empresa ganadora no le compra las mochilas, dice, es vender en la próxima gestión. Muy bien, las guarda y vuelve a participar en la siguiente licitación. Es decir, el negocio estaba asegurado. Por eso Humérez le presta más de $500,000 a Morales. Y esa es la explicación tan simple. Ahora, ¿por qué Siles es parte de una conspiración política? Bueno, por una razón muy simple, porque en abril, cuando se hace la denuncia, inmediatamente detienen a José María Leyes y le toman la declaración que no es considerada en la acusación, nada más que para cumplir un requisito legal. Acusan a todo el mundo y meten a la cárcel a todo el mundo, empezando del alcalde. Después obtendrá arresto domiciliario. Y acusan a fulano, a sutano, a mengano y todos, el secretario, absolutamente todo. Aquel que le mandó la fotografía del logo de la alcaldía preso, la secretaria presa, bueno, todo el mundo preso, salvo el señor Siles. El señor Siles no fue imputado en abril, no fue imputado, es decir, el hombre que es la columna vertebral de la adquisición de estas mochilas, el que está en todas las facetas, en todos los eslabones, el que fija el precio referencial, el que escribe a Morales, el que hace las condiciones técnicas, el que pide el presupuesto, el que pide que se firme el contrato, el que está en la comisión calificadora, el que adjudica. Resulta que la fiscalía no lo imputa, lo menciona porque no tienen forma de no mencionarlo, pero resulta que lo acusan a José María Leyes y no lo acusan a Siles. Entonces, claro, hay un acuerdo con Siles. La fiscalía llega a un acuerdo con Siles. Y ese acuerdo se confirma en un segundo hecho, porque los abogados de Leyes dicen, ¿cómo es posible que no lo imputen a Cristian Siles? ¿Cómo es posible si él es el que ha hecho? Aquí están los papeles, los documentos, todo con la firma de Siles. Y bueno, el 25 de julio, es decir, 3 meses después, a la fiscalía no le queda otra que presentar un documento de imputación contra Cristian Siles. Cristian Omar Siles Ríos, imputado el 25 de julio. El juez escucha la imputación, admite la imputación. Y luego silencio en la sala. La fiscalía no pide medidas
cautelares, no pide su detención, no pide nada. Chile sigue libre, sigue trabajando en la alcaldía, no tiene ningún problema. No pidieron la detención de Siles. ¿A quién piden la detención? A José María Leyes. Ahora lo van a acusar de no sé qué o otro supuesto delito, pero Leyes en todo este baile realmente no salió a la pista, salvo firmar el contrato porque todo su personal le dice que bueno, ya están las mochilas y hay la presión de que empiece el año escolar y tiene que entregar las mochilas y él está feliz, la mochila es una mochila linda y se entregan las mochilas y los chicos están con las mochilas chinas, pero a costa del cargo de José María Leyes. Es evidente el golpe de Estado porque el juez, además, no solo lo manda preso a su casa, sino que le prohíbe trabajar, porque él podría desde su casa, ¿no? Convierte su mesa de comedor en escritorio y seguir trabajando porque el pueblo de Cochabamba le dio ese trabajo. No, le prohíben trabajar, ¿no? Es que eso era lo que querían, deshacerse de Leyes, deshacerse del alcalde. Esto no es raro. Cuando destituyeron a Ernesto Suárez en el Beni, le prohibieron acercarse a la gobernación. Ernesto Suárez era primero prefecto y lo destituyen también con una acusación falsa de corrupción. Salió electo el 10, el 11 ya estaba destituido, con la prohibición de acercarse a la prefectura. Después quiere postular otra vez el 15 para la gobernación y le hacen fraude. Y le lanzan, no sé, creo que tiene 20 procesos, en fin. Lo cierto es que pasó más de un mes preso, lo liberan con arresto domiciliario, no puede acercarse a la gobernación. Es decir, hay una sucesión de golpes de Estado, hay un modus operandi antidemocrático que el gobierno, cuando pierden las urnas, no pierden los tribunales, ¿no? Desde el golpe a Leopoldo Fernández, le echan los muertos de la masacre del Porvenir y lo destituyen como prefecto, le dan 9 años de prisión y no lo van a soltar. Luego a través de eso toman el departamento de Pando, toman el control político del departamento de Pando. Luego viene el control político del Beni, le dan el golpe a Ernesto Suárez. El 15 iban a perder las elecciones, Suárez iba a retomar la gobernación vía voto popular, hacen el fraude electoral, anulan a todos los candidatos del partido de Ernesto Suárez, por lo tanto quedan solo los candidatos del MAS y toman el control político del MAS, del control político del Beni, perdón, y luego pasan a Cochabamba. La primera víctima fue el alcalde de Quillacollo, Mérida, que ganó el 15 y nunca pudo ejercer. Acusación tras acusación, Eduardo Mérida, de todo, lo acusaron de todo, lo metieron a la cárcel, lo sacaron a la cárcel, pidió la restitución, lo restituyeron, lo volvieron a acusar. La última acusación es por la libreta militar, dicen que él falsificó, no es una libreta igualita, con los mismos errores que la del vicepresidente. El vicepresidente, su libreta tiene muchas más irregularidades que la libreta de Mérida. En todo caso, está preso en la cárcel de Arani, porque no van a permitir que en Quillacollo exista un alcalde opositor. Y luego procedieron a la alcaldía de Cochabamba. Era más difícil, pero tenían a Cristian Siles Ríos adentro para montar el tema de las mochilas con el fin de hacerlo caer a María Leyes. Recuerdo una frase del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, que cuando esto estalló en abril pasado, Percy dijo, se hizo pescar. Bueno, el país entero, con la tradición de corrupción que hay en el país y con la escuela que nos ha dado Evo Morales, nadie puso en duda la acusación.
todo el mundo sentenció culpable, corrupto. José María Leyes, ladrón, ¿verdad? Es un corrupto cualquiera. Y bueno, me tragué hojas y hojas y hojas y hojas para ver qué había, qué lo pescaron, alguien recibió una coima, alguien le mandó un cheque, alguien le mandó un maletín como el Lavallato a través de alguien. Pues no hay nada, ni siquiera la acusación es de eso, ni por sobreprecio, nada. La acusación es, sabe, este ganador de esta adjudicación ya tenía las mochilas hechas, y ese es el delito. Claro que tenía las mochilas hechas, porque si no tenía las mochilas hechas, no podía entregarlas a tiempo, porque en el país no hay taller, no hay fábrica capaz de producir 92,000 mochilas en un mes. No existe esa posibilidad, hay que ir a la China, reservar el espacio de producción, ¿verdad? Es obvio que tenía antes la mochila. El 17 también tenía las mochilas con anticipación, por eso entregaron a tiempo. Bueno, ese es el gran delito. Es evidente que acá hay una acción política que no va a cesar, que después de las mochilas habrán cámaras de seguridad, es decir, 10,000 acusaciones porque quieren ver a José María Leyes en la cárcel. Es un placer, la humillación es un placer para los poderosos y malevos que están en este coyuntural ejercicio. Y Leyes no tiene por orden judicial el derecho a defenderse públicamente, de tal modo que lo único que la población escucha es que es corrupto y que es culpable y que había sobreprecio, aunque en la acusación no hay la palabra sobreprecio. Es más, en las audiencias la fiscalía dice, ese no es el delito, no estamos hablando de sobreprecio. En fin, ¿por qué? Porque se niegan a hacer una auditoría. Bueno, esa es la historia de un país que está siendo destruido, no solo económicamente, pero me refiero a las instituciones democráticas, porque cuando el gobierno quiere hacer golpe, lo hace. Ahora, para cerrar, recordarles que el escándalo de las mochilas estalló en abril y en mayo vimos al presidente Evo Morales reunido con 2 empresarios para la adjudicación de 2 contratos para los Juegos Odesur, reunido en diciembre y en enero con Pablo Grox, su exministro, y con el amigo de Grox, que tenía una empresa Artebol, para que le servía para que cuando haya una invitación, Artebol también presente oferta, pero ya se sabe perdedora, pero ya se dividieron. Pablo Grox iba a inaugurar los Juegos Odesur y los iba a clausurar. Hace poquito hubo los Juegos de la Juventud en la Argentina, y esa sí fue inauguración, y esa sí fue clausura, por favor. Bueno, lo importante era darle en contrato a Pablo Grox. Y el propio Evo Morales se reúne con ambos empresarios y ve sus proyectos, y se reúne y ve sus proyectos y los avala y da el ok antes de que se suelte la licitación. Y la licitación, que no es una licitación, es una invitación directa, ¿verdad? Tiene los términos de referencia exactitos al molde del proyecto presentado por Pablo Grox, que se llevó 11 millones de bolivianos, y su amigo de Artebol se llevó 1.300.000 bolivianos por prender la tea de los Juegos Odesur. ¿Y sabe qué? Nadie dijo nada. El propio presidente revisó los proyectos. El presidente dio el aval, y el aval del presidente es ley de el Estado plurinacional, ¿verdad? Y entonces se hizo una invitación y se firmó el acuerdo con ambos porque tenía el aval del presidente. ¿Se imaginan ustedes que Leyes se hubiese reunido
con el empresario proveedor de las mochilas y que hubiera salido en la foto y que el empresario hubiera dicho, sí, yo me reuní con Leyes y le mostré mi mochila? ¿Se imagina? Estaría condenado a la pena de muerte. En el caso de Evo Morales, le parece normal, le parece bien, dijo Evo Morales. Son enemigos quienes observan las contrataciones de los Juegos Odesur. Listo, San, se acabó. Al igual que este reporte. Muchas gracias. Con otro, hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.